Sí quiere demostrar que él está presente y quiere colaborar, sin embargo es poquito lo que se puede avanzar con respecto a lo que él puede testificar, por lo menos en este momento. Claro, vamos a ver si es que en el fondo esto se puede tomar como una colaboración, porque hasta ahora no ha hecho nada que sea sustancial en el proceso para que se pueda hablar a lo mejor de una colaboración efectiva que busque aminorar la pena que vaya a recibir en la investigación si es que se le considera culpable de estos hechos de los que hoy día se le está acusando. Tomás Cancino, muchas gracias por haber estado con nosotros en el momento justo cuando salió Manuel Monsalve también en el programa. Ya. Vamos a conversar sobre el caso que estábamos viendo, el caso de Constanza Villalobos. Estamos con Marcia Villalobos, su hermana, para conversar sobre esta situación que afectó a Constanza. Marcia, muchas gracias por estar con nosotros. Saber si es que las autoridades del jardín infantil donde ella trabajaba supieron de este acoso y qué tanta importancia le dieron si es que cuando ella lo comunicó. La importancia que le dieron se nota que realmente no fue la suficiente porque finalmente ella nunca pudo lograr terminar en paz sus labores, ya que no la dejaban utilizar los materiales, las herramientas que ella necesitaba para poder trabajar. Y quedó en un tema de que se iba a investigar, pero mi hermana tomó la decisión y fue tarde. Claro que sí. Ahora, hay otros organismos como la Junji que también aparecía en ese informe. ¿Qué ha dicho la Junji al respecto de por qué no se tomaron las medidas en el jardín infantil? La verdad es que hay un sumario en estos momentos. Nosotros con la AJUNJI presentamos en Contraloría para que este sumario se haga, sea concreto, ¿cierto? Para que se cumpla en rigor lo que ellos están investigando. Y Marcia, ¿qué pasaba a nivel familiar? ¿En algún minuto Constanza pensó en renunciar al lugar? ¿Le aconsejaron ustedes que se fuera? ¿Qué pasó en esa dinámica familiar cuando ella contó esto? Se cortó un poco tu audio al principio. Claro, ¿qué pasó en la familia cuando ella relata lo que estaba viviendo? Si es que en algún minuto le aconsejaron que se fuera de ese lugar. Nosotros, bueno, yo le dije a ella que haga la denuncia correspondiente porque ella no tenía por qué estar pasando por esas cosas. Sí, claro. Y lamentablemente ella tiene 2 hijos, entonces ella necesitaba trabajar. No es que ella no tenía otra opción. Claro. Esa era su único lugar de empleo. Además que ella tenía que pagar pensión porque le quitaron a su hija hace 4 años atrás injustamente. Y también eso es algo que a ella igual le jugó en contra, junto con lo laboral, porque imagínate, sin trabajo, ¿cómo lo hace ella para poder sobrevivir? Claro que sí. Ahora, hay una investigación abierta entonces, ¿y qué ha pasado con la Fiscalía? ¿Qué ha pasado? No sé si hay una investigación abierta también en la Fiscalía. Está en materia de investigación, claro. Claro. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos a ver cómo avanza este caso y por supuesto vamos a estar pendientes de si hay nuevas resoluciones. Ojalá que se pueda aclarar lo antes posible lo que realmente pasó en términos de las responsabilidades también que tenían en este recinto donde ella trabajaba. Marcia, muchas gracias. Sí, no sé si nos quieres decir algo. Sí, de todas maneras. La idea es que la Junji se haga responsable de lo que pasó con mi hermana, que las responsables no queden en una investigación corta, sino que se hagan responsables y suspendan definitivamente a las personas que hicieron el daño, porque no es justo que ellas estén bien y mi hermana ya no esté. Sí, y además también que lo visibilicen, que no sea algo que quede tras las paredes, porque no es justo para nosotros ni para sus hijos. Dejó una niña de 4 años, de 6 años y mi sobrino de 13. Y también tiene que pagar la expareja de ella, claro, por haberle quitado a mi sobrina hace 4 años. Claro que sí. Bueno, Marcia, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde en el programa y como decíamos, vamos a estar muy pendientes de todos los pasos que se vayan dando en la investigación del caso de Constanza. Muchas gracias, un abrazo.
por supuesto, Igual, para toda la familia. gracias. Bueno, Chao. de esta manera estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Les queremos agradecer por haber pasado la tarde con nosotros. Los esperamos mañana sin falta después de las noticias. Que estén muy bien. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Y Top Chef VIP, de domingo a jueves, después de Chilevisión Noticias. Presentaron Contigo en Directo. Mi Chilevisión, estamos contigo donde tú quieras. Descárgala gratis. Y Top Chef VIP, de domingo a jueves, después de Chilevisión Noticias. Presentan Pasapalabra. Hola. Comenzamos Pasapalabra. Hoy, por favor, 118 millones de pesos. Dani, bienvenida. Señor, bienvenido. Don Víctor Hugo. Bienvenida Magdalena. Gracias. Bienvenido Julián. Bo. ¿Cómo está? Bienvenido Felipe. Bienvenida Carlín. Gracias. ¿Cómo está el público? Hola. 118 millones. ¿Con quién quiere jugar, señor? O usted puede elegir cualquiera. Cualquiera. Magda y Felipe. Por favor, usted va a jugar con Carlín y con Po. Ahí está, el equipo es listo, sí, por favor. ¿Tengo un equipo? Oye, aquí me gusta estar, aquí me gusta estar. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Vamos a comenzar a jugar de inmediato. Ladies and gentlemen, jugamos al todos contra todos en Pasapalabra. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando la niña, mesa que más aplauda, sí.